Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás y me invitó a la gente de Contraste TV a hacer un muy breve comentario sobre el primer clip que pudimos ver del debate entre María José y Guillermo, que tiene como objeto la corrupción, ¿sí? Un tema muy actual en el debate político argentino, y a contar un poquito qué nos dicen las investigaciones recientes sobre ese tema. Bueno, ante todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Hablamos de la apropiación de recursos públicos por parte de funcionarios para su provecho personal o individual. Los datos son de dos tipos, y son bastante problemáticos. Por un lado, el primer tipo de datos son los índices de corrupción que elaboran ONGs a lo largo del mundo y que lo que evalúan son percepciones de corrupción, es decir, cuán corrupta percibe una población a sus políticos. El segundo tipo de dato con el que se puede trabajar y se puede medir a lo largo del tiempo es la cantidad de escándalos mediáticos que hay en un determinado país. Como muchos de ustedes supongo que estarán suponiendo, es bastante problemática la objetividad que nosotros podemos lograr a partir de esos dos tipos de datos, y sobre todo para saber si nuestros políticos son más o menos corruptos que antes y en qué grado son más o menos corruptos respecto de políticos de otros países. ¿Por qué? Porque no necesariamente una mayor cantidad de escándalos mediáticos, ¿sí? Es decir, de actos corruptos revelados por los medios y por la prensa, indican mayor corrupción o mayor grado de corrupción en los políticos. Y por otro lado, hay una correlación positiva, ¿sí? Entre las percepciones y los escándalos revelados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor cantidad de escándalos mediáticos se revelan en una cantidad de tiempo determinada, esas poblaciones tienden a considerar a sus políticos más corruptos, ¿sí? Eso no nos dice nada sobre la objetividad, digamos, de la corrupción y los actos corruptos per se. Como estudió Sebastián Pereira, un politólogo argentino, los escándalos mediáticos tienen bastante importancia en nuestra percepción de la corrupción, porque de alguna manera, al no poder medir el grado de corrupción de nuestra sociedad o de nuestros políticos, se transforman en pruebas públicas de que esa corrupción existe. Ahora bien, el tema de los escándalos, como se estarán imaginando, es bastante espinoso. ¿Por qué? Porque efectivamente los actores políticos mismos muchas veces filtran información, ¿sí? Que luego los periodistas transforman en estos casos públicos de revelación de corrupción. Entonces, ¿cómo se puede estudiar de alguna manera los usos políticos de la corrupción para el propio provecho de los actores políticos? Manuel Balán, un politólogo argentino, estudió esto en varios países de Latinoamérica y tiene resultados, la verdad, que muy interesantes. Resumiendo un poco lo que nos muestran los estudios de Manuel, es que primero, eh, independientemente de las ideologías políticas que podamos tener, los medios de comunicación masiva no son agentes neutrales y por ende se comportan de distinta manera a lo largo del tiempo y de distinta manera con los distintos actores políticos de una sociedad. Y en segundo lugar, que como les mencionaba recién, los propios políticos utilizan el filtrado de información a los periodistas en periodos críticos en los que quieren dañar a un adversario político. Este adversario suele ser de su propio partido y en general es para dañar una facción de ese partido contraria a la suya, o cuando van a abandonar ese partido para formar uno nuevo, para unirse a otro, y de esta manera dañar el partido de sus viejos compañeros. Bueno, para cerrar este pequeño video comentario sobre el debate de Majo y Guille en Contraste TV acerca de la corrupción, me parece importante decir que con el mismo ímpetu, o esto creo yo, con el mismo ímpetu con el que denunciamos las acciones de nuestros políticos, los actos corruptos, deberíamos preocuparnos, digamos, por en qué medida nuestras propias acciones pueden facilitar o contribuyen a que haya actos corruptos en nuestra sociedad. Y por otro lado, tomar distancia frente a los escándalos de corrupción, denunciándolos, por supuesto, pero al mismo tiempo entendiendo que muchas veces son utilizados como herramientas políticas por nuestros mismos gobernantes o por sus oposiciones para debilitar eh, procesos, coaliciones, partidos o instituciones.